Buenos días, que Dios te bendiga, que el amor de Dios que tiene poder, que el amor del Padre, del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo nos acompañen siempre, nos guíen siempre, nos protejan siempre. Ya hoy es miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Bienvenido a tu espacio, el Evangelio en su casa. Hoy el Padre Jesús Cabri Delgado no puede estar contigo y hoy está contigo tu hermana Ilonka González. Pero ya el jueves, con Dios por delante, el reverendo Padre Jesús Cabrera estará con ustedes. Sabemos que todos los extrañamos, pero en este día el Señor me permite compartir el Evangelio. Que Dios te bendiga siempre, que si es que busca tu Biblia, vamos a proclamar el Evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19. Busca tu Biblia, organízate. Empecemos este día en la presencia del Señor. Empecemos este día con la palabra de Dios que nos fortalece, que nos purifica, que nos sana, que nos aumenta la fe. Cuando leemos la palabra de Dios, nuestro corazón se llena de la presencia de Dios. Nos llenamos de fe, nos llenamos de confianza. Se nos alimenta la esperanza, conocemos más a nuestro Señor Jesús, conocemos más de su amor, Él nos ayuda a crecer en su gracia, es Él el que te da la gracia. Y cuando lees la palabra, bueno, pues esta gracia santificante que te entregó en el bautismo, pues crece en ti. Vamos a proclamar el Evangelio del capítulo 17 de San Lucas, versículo del 11 al 19. Proclamamos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los 10 leprosos. Esta lectura nos deja una enseñanza tan bonita, tan profunda, porque desde que comienza, el Señor inmediatamente nos va nutriendo con sus enseñanzas, con la forma de obrar, con la forma de que el Evangelio te va narrando lo que pasó en aquel lugar, porque dice claramente: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Sabemos que los samaritanos y los judíos no se mezclaban, había una diferencia de razas entre ellos no se soportaban, se odiaban, dice en algunas otras partes en la palabra de Dios, el Evangelio. No se amaban, no se querían, al contrario, se odiaban, no tenían una buena relación. Y dice que aquel acontecimiento sucedió entre Samaria y Galilea, dice: y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia. Tenemos que escuchar esta palabra. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
En aquel momento se olvidaron que si los samaritanos y los judíos no se hablaban, ellos se llenaron de fe. Aún estaban en esa situación tan difícil, ellos se olvidaron de esa situación que habían entre samaritanos y judíos. Ellos se olvidaron entre ellos. El sufrimiento, nos damos cuenta que el sufrimiento los llevó a ellos probablemente hasta estar un poco cerca, y juntos clamaron a Jesús y sabían que él era judío, pero de seguro que habían escuchado quién era Jesús y ellos tenían fe. Porque si ellos no hubieran tenido esta fe, esta acción del creer, de decirle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Oye, como le dice, Maestro, ellos seguro escuchaban todo lo que nuestro Señor Jesús hablaba de su Padre, del reino de los cielos, y les gritan, les dice: Maestro, ten compasión de nosotros. Es decir, en otras palabras, yo sé que tú tienes poder para sanarme. Yo sé que tú has sanado a muchos. Ahora yo te pido que tengas compasión de mí. Entonces responde en el versículo 14 nuestro Señor Jesús. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús, desde que ve esta acción en ellos, Jesús, Maestro, ten compasión de mí, ve la fe en ellos y les sana. Y le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, porque sabemos que en el libro de Levítico lo puedes encontrar en Levítico capítulo 14 versículo 1 y Levítico capítulo 13 versículo 45. Allí habla que los leprosos, después que fueran sanados en el Antiguo Testamento, ellos tenían que ir a donde el sacerdote para ver que en verdad se habían sanado o habían sido purificados. Entonces, por eso Jesús le ordena: vayan, preséntense al sacerdote, porque vemos la obediencia de nuestro Señor Jesús, tal como lo decía el Antiguo Testamento, hablando del Pentateuco, en el libro de Levítico, el libro de la santidad. Entonces le dice Jesús: vayan y preséntense a los sacerdotes. O sea, yo te respondo tu fe. Inmediatamente yo te mando donde el sacerdote. ¿Por qué los envía al sacerdote? Porque él sabe ya que los sano. Ya él sabe que están sanos. Por eso los envía a ellos, para que ellos le digan: ok, tú estás purificado, tú estás sano, ya tú te puedes reintegrar a tu familia, ya tú te puedes reintegrar al pueblo donde vives. Mientras iban, quedaron sanos, o sea, de camino quedaron sanos. Mientras iban caminando, estaban sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias, y era un samaritano. ¿Cuánto eran? 10 leprosos. ¿Cuánto se devolvió? Uno. Antes de llegar allí donde el sacerdote. O sea, yo honro lo que tú hiciste en mí, Señor Jesús. Yo te doy gracias. Yo no tengo que llegar allí donde el sacerdote para que me diga que ya yo estoy sano. Yo te doy las gracias. Yo te la doy aquí mismo. Dice la palabra: y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Y era un samaritano. No se puso a pensar que si el maestro es judío, se olvidó de aquello. O sea, del menos esperado. ¿Quién fue el que resultó ser sanado y el que tuvo más fe? El samaritano. Todos fueron sanos, pero el que reconoció el milagro de Jesús, el milagro de sanación que hubo en él, fue el samaritano, el extranjero. El extranjero fue que inmediatamente ha reconocido, antes de ir donde el sacerdote, que Jesús lo ha sanado. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. O sea, Jesús dice: solamente uno ha podido devolverse y dar gracias. Solamente uno ha venido a reconocer que yo lo liberé, que yo lo sané, que yo lo salvé. Jesús se lo pregunta. Ay, cuántas veces se pregunta el Señor de nosotros esto mismo. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado.
levántate y vete, le dijo al samaritano, tu fe te ha salvado. Así como se lo dijo a aquella mujer pecadora que le perdonó tantos pecados, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hubo uno que se devolvió para dar gracias y el Señor Jesús le dice, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9? ¿Acaso yo no los he sanado? Solo uno se ha devuelto. Y esta palabra nosotros la tenemos que traer a nuestra vida diaria y todos hacernos la pregunta, Señor, ¿cuántas veces yo te agradezco los regalos de la vida? ¿Cuántas veces yo te doy gracias? Porque cada día, Señor, tú me das una nueva oportunidad de amarte, de amar a mis hermanos. ¿Cuántas veces, Señor, alguien hace algo bueno para mí? El sacerdote ora por mí y yo no sé devolverme y darle las gracias. Yo no sé devolverme y decirle en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, en qué me necesitas aquí en la parroquia, sin pero, sin regañadientes, sin estar pensando qué es lo que yo podría ganar a cambio. ¿Cuántas veces hay personas que nos tienden la mano? Y muchas veces dentro de nuestro corazón decimos, y si hubiera sido de esta manera o si hubiera sido de aquella, y no apreciamos en el momento lo que se nos está regalando, lo que se nos está dando. El Señor Jesús en esta lectura nos invita a ser agradecidos a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros el Señor nos invita a agradecer. ¿Cuántas veces le hemos agradecido a Dios el regalo de la vida? ¿Cuántas veces andamos por ahí cabizbajo? ¿Por qué? Porque cada día queremos cosas materiales más y no nos saciamos. ¿Cuántas veces el Señor nos sana físicamente, pero no nos detenemos y decimos, Señor, gracias, gracias por la vida, gracias por mis hijos, gracias por el esposo, por la esposa que me has dado, gracias por el papá, por la mamá que me regalaste, gracias Señor porque me sanaste? ¿Cuántas veces somos sanados físicamente en una santa misa, en un grupo de oración? Y algunas veces nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de que Él está aquí con nosotros, de que nosotros tenemos tanto que necesitamos de Él, que necesitamos tanto de Él y que muchas veces nos sanamos físicamente y jamás regresamos al templo, jamás regresamos a la iglesia, nos olvidamos de las necesidades que hay dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, dentro de nuestras parroquias hay muchas necesidades y muchas veces no sabemos apreciar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando el Señor sana nuestro cuerpo, cuando el Señor sana nuestra alma, tenemos siempre que devolvernos y dar gracia. Y muchas veces no tenemos que esperar, o siempre, no tenemos que esperar que el Señor haga un milagro físico, visible en nuestras vidas para agradecerle, para llevar una ofrenda a la iglesia, para llevarle alimento a alguien que lo necesita. No tenemos que esperar que materialmente recibamos algo, ya sea físico o espiritual. Tenemos que desprendernos y dar gracias, no solamente dando cosas materiales, sino también donando amor, amor a donde vamos. Un sí, un te quiero mucho, un Dios te acompañe. Gracias a tu sacerdote de tu parroquia que tanto lucha para que esa parroquia se mantenga estable, para que esa parroquia se mantenga bien parada, con el templo bonito, con las bancas que se necesitan, con los baños funcionando. Todo esto es necesario que cada uno de nosotros nos demos cuenta de ello y demos gracias. El Señor Jesús dice tan claro, y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Antes dice, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Cuántas veces nosotros hacemos favores y a veces nos dicen, pero tú lo hubieras podido hacer hecho mejor de esta forma? Tú lo hubieras podido, te hubiera forzado más y así te hubiera quedado mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos más. No somos agradecidos. Muchas veces no nos conformamos
con lo que hacen por nosotros o con lo que nosotros hacemos por los demás, muchas veces no nos conformamos. Muchas veces no regresamos al templo con la ofrenda que necesitamos llevar. Y vuelvo y te lo digo, no tiene que ser precisamente dinero. Un santo rosario por tu comunidad, por nuestra comunidad. Un santo rosario por nuestro sacerdote. Un santo rosario por nuestro obispo. Un santo rosario por la iglesia en general. No todo tiene que ser físico, material. Oye, solamente uno se devolvió a dar gracias, a darle gracias a Jesús antes de que el sacerdote allá en el templo le dijera que ya estaban purificados, que ya estaban sanados. Muchas veces el Señor nos sana en el camino, nos va sanando en el camino despacito y no nos podemos desesperar. Y el proceso que Él vaya haciendo en ese camino, tenemos que irlo agradeciendo. Porque muchas veces o mayoría de las veces nos conviene ser sanados en el camino. Nos conviene ser sanados en un proceso. ¿Para qué? Para valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para que tengamos un proceso verdadero de conversión. Para que tengamos una verdadera liberación. Para que también no solamente nosotros tengamos un proceso de conversión profundo, sino también nuestra familia. Porque Jesús al final le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. El amor que se te ha acrecentado en ti, en tu corazón, te ha traído a dar gracias. Ese amor que se acrecentó en tu corazón, que te trajo hasta mí, para agradecer lo que hice por ti, sin antes tú comprobar lo que he hecho contigo. O sea, el sacerdote no tiene que confirmártelo, tú me das gracias antes. O sea, el Señor está tratando contigo, te está sanando, te está limpiando, te está liberando, te está transformando en el proceso, en el camino. Y ese amor en ti, en tu corazón, se está acrecentando como en el samaritano. En esta mañana, pidamos a Dios la gracia bendita, de ser agradecidos, de comenzar cada mañana no con una queja, sino con un gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que me permites. En las dificultades, gracias, Señor. Porque en las dificultades puedo aprender tanto de tu amor, de tu misericordia. Tú me enseñas tu amor en el corazón, aunque muchas veces no comprenda lo que está sucediendo. Tú me enseñas, Señor, cada día tu misericordia, que tu misericordia es nueva cada mañana, que aunque la noche haya sido larga, siempre en la mañana se pondrá el sol, que siempre hay una luz al final del camino, que tú nunca nos dejas solo. Te agradecemos, Señor, cada día, cada momento. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, por los procesos que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por las purificaciones que hemos recibido y que seguiremos recibiendo. Gracias, Señor, por las pruebas y por las dificultades, porque nos enseñan tu rostro, nos haces más fuerte. Nos enseña la gracia de tu amor divino, nos enseñas a perdonar, nos enseñas a amar. Y nos enseñas siempre que somos débiles y que necesitamos cada día de ti y de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga, que pase un día lleno del amor de Dios, que nuestra fe vaya en aumento y que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, siempre ruegue por cada uno de nosotros y que seamos siempre hijos agradecidos. Que Dios te bendiga.